Tú puedes formar la carrera como tú deseas. No hay ningún curso que sea obligatorio. Llevaba un mes de carrera y ya estaba dudando sobre si realmente quería tomar esa decisión. En lugar de invertir todo el tiempo que estás estudiando en la universidad para una carrera, para un curso de estudio, lo que haces es diversificas. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Hoy me acompaña Diego, quien estudia Economía y Humanidades en la Universidad de Diego. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre cómo es la vida de un estudiante en una Ivy League. ¿Qué tal cerraste el semestre? Estuvimos hace poquito en un webinar de SAT. Diría que tranquilo, pero al mismo tiempo no dormí tanto como esperaba. Justo hace poco, hace unas semanas de la fecha que estamos hablando hoy día, estuvimos con Diego en un webinar sobre el SAT y justamente está en la semana de finales. Así que justamente estamos corroborando un poquito la experiencia que tuvo cerrando el semestre. ¿Ya cerraste el tercer semestre? Tercer semestre. O sea, sophomore. Sí. Y ya definiste más o menos como que tu path es economía y humanidades. Más o menos, sí. Recuerdo que en el video de Educa, que salió hace no mucho, dije economía y antropología. Dije que estaba aún decidiendo. Claro. Y eso se mantiene, solo que ahora respondo economía y humanidades porque son las carreras hacia las cuales estoy apuntando. Tengo todo el semestre que me queda, el cuarto, para definir la carrera. Am, y sé de estudiantes que pasando esa fecha han cambiado su carrera. No es lo sugerible, pero creo que estoy tranquilo, estoy con tiempo todavía. ¿Y humanidades es una carrera como que así tal cual, humanidades? Sí, no diría que es una carrera que no existe alrededor del mundo. He visto algunas universidades que la ofrecen. La carrera de humanidades en mi universidad trata de englobar todas y de que luego tú elijas un foco y ya te dedicas a él en la segunda mitad de la carrera. Entonces te expone a un montón de disciplinas, formas de pensar, am, para que luego tú elijas cuál es la que más te atrae, más va contigo. Claro. Más como un enfoque de liberal arts, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que la distingue creo que bueno, tú puedes formar la carrera como tú deseas. No hay ningún curso que sea obligatorio. Hay una serie de requisitos como llevar cursos de fundaciones de la literatura, por ejemplo, otros de arte, em, otros de historia, pero no hay ni un solo curso de que todos tengan que llevar, lo cual te da mucha libertad para tú ver qué te interesa, saber hacia dónde quieres llevar la carrera y tienes que escribir una tesis al final. Sugieren que sea de 2 semestres en la que tratas de englobar todo lo que has aprendido en la carrera. Y además tienes cada semestre le llaman el journal entry de la carrera, que creo que la única carrera en mi universidad que tiene esto, que cada semestre tienes que escribir un mini ensayo diciendo por dónde te está llevando la carrera intelectualmente, tu experiencia universitaria en términos de, digamos, extra profesionales, más que nada académicos, intelectuales. Claro. Y eso queda en el registro y de ahí tú lo puedes releer cada semestre. ¿Y economía estás haciendo Bachelor of Arts o Science? Arts. Está considerado STEM ahora últimamente. Claro, claro, claro. Sí. ¿Y hay los dos o solamente hay arts? Hay solo Arts. Hay solo Arts. ¿Entenderías la diferencia entre arts y science en el enfoque que te enseñan? La verdad es que no nos requieren, como Bachelor of Arts, no nos requieren muchos cursos de estadística cuantitativos. Nos requieren los básicos, econometría, alguna secuencia de econometría, econometría 1 2. Puedes llevar, si quieres, cursos de estadística para la carrera, tienes un requisito de matemática. Pero más allá de eso, de los básicos, tú puedes formar tu carrera, además de eso, solo centrada en teoría, Teoría, claro. en historia económica, en política económica. Creo que ese tipo de cursos son más de lectura, de discusión, en lugar de PSET, Que es chévere que también. es chévere, sí. Es Sí, lo que a mí más me gusta, sí, entonces. sí, sí, sí. De hecho, un poquito lo que estamos hablando ahora es la diferencia entre los diplomas que uno puede obtener. En algunas carreras como economía existe la oportunidad de llevar tanto un bachiller en artes o en ciencias. Generalmente cuando es ciencias es más hacia lo numérico y artes puede ser más hacia lo teórico, ¿no? A veces las universidades te dan las opciones y tú puedes elegir qué es lo que más va contigo. Está bien chévere el enfoque de mezclar humanidades con economía. Y me hablaste hace un rato que economía ya es parte como que de STEM, o sea, para el Sí. OPT, ¿no? Sí. Este, Cuéntanos un poquito qué es el OPT. El OPT es, uy, no sé los tecnicismos, pero lo que entiendo es un permiso de trabajo que te da la visa estudiantil que dura para cualquier carrera que no sea STEM 1 año. Puedes usarlo durante los veranos de tu carrera o después de la carrera. Se va agotando, ¿no? Si utilizas 3 meses durante el verano, luego te quedan 9 para usar Claro. después de la carrera. Pero si tú haces una carrera en STEM, este periodo de 1 año se extiende a 3.
que es una ventaja tremenda, sea lo que te quieras dedicar, ¿no? Sé de mucha gente que termina una carrera en STEM y luego se dedica a algo completamente fuera del ordinario en esa carrera, ¿no? Se dedica a las humanidades o va a law school, por ejemplo, pero ya tiene 3 años para ejercer después de eso. Claro. Y eso es importante porque, digamos, te permite la facilidad de encontrar trabajo, ¿no? Sin tener que Sí, buscar sí, los sponsorships y sí, sí, sí. quita bastante estrés. Quita mucho estrés. Graduarte sabiendo que tienes ese periodo de poder quedarte a trabajar es Sí. importante. Cuando tú postulaste, o cuando tú llegaste el primer día al campus, ¿economía ya estaba medio que decidido? Yo apliqué como economía, ciencias políticas, filosofía. Te hacen listar las carreras que más te interesan. Yo listé esas tres, pero llevaba un mes de carrera y ya estaba dudando sobre si realmente quería tomar esa decisión. En especial porque la universidad te ofrece tantos cursos y tantos caminos que creo que es inevitable dudar sobre el camino que uno ha Claro. elegido desde el inicio. Tengo la impresión de que si tú vas por la universidad y le preguntas a alguien sobre su carrera, si son estudiantes de los 2 primeros años, la mayoría te va a decir, si responde honestamente, de que no está muy seguro aún, de que está aún decidiendo y viendo qué es lo que le interesa. Que creo que es lo más rico de este tipo de educación de artes liberales que ofrecen en Estados Unidos. De hecho, hay estadísticas bien chéveres que es em, más o menos un quinto de gente postula sin saber lo que quiere estudiar, cuatro quintos se cambia de carrera en la universidad y como dos tercios ejerce otra cosa de la que estudió. Entonces ahí ya te das cuenta que el sistema americano de educación está bastante hecho para que tú vayas explorando, conociendo y finalmente Sí, sí, hasta ejerciendo otra cosa, ¿no? Entonces lo que un poquito creo que ellos hacen es preparar bastante la forma de tu mente, ¿no? La forma en la que sí, tienes que pensar, ¿no? Ya viendo que después haces como una maestría o algo así, un poquito más técnico tal vez, ¿no? claro. En especial porque las carreras son, por ejemplo, tengo que tomar 36 clases para graduarme. Y de estas 36 solo un poco más de un tercio son de una carrera. El resto las puedes usar para lo que tú quieras, para otra segunda carrera, para un diploma. En mi universidad no hay minors, entonces no está esa opción, pero la mayoría de gente... Es muy común de que alguien lleve una carrera y algo más, sea un certificado, un double major. Y es una ventaja porque en lugar de invertir todo el tiempo que estás estudiando en la universidad para una carrera, para un curso de estudio, lo que haces es diversificas de dónde estás aprendiendo, de las disciplinas que están informando tu pensamiento, tus decisiones sobre la carrera de por sí. Regresemos un poco al colegio. Tal vez cuando empezabas IB esos últimos 2 años, ¿algún curso crees tú que haya tenido alguna influencia en lo que estás haciendo hoy en día? De las cosas que más me sirvió fue hacer mi extended essay del IB en historia, porque me hizo consolidar mi interés en las humanidades, en investigación en las ciencias sociales. Me hizo darme cuenta de que si bien hay un mundo muy interesante que ejerciendo en la carrera de economía. em, También hay un mundo aparte que tiene más que ver con las ideas, con cómo se desarrollan, con criticarlas, con un análisis riguroso bueno, de cada simple idea que puedes tener. ¿Qué tan difícil es estudiar en una Ivy League como en la que tú estás estudiando versus el momento más difícil del colegio? Yo creo que la diferencia es que en el colegio te exigen, bueno, si uno aspira a tener buenas notas en el colegio, la exigencia va a ser casi la misma entre todos los estudiantes. Los cursos del IB tienen un rigor muy similar, por más de que sean muy diferentes. En cambio, en la universidad creo que tú decides qué tanto te exiges, tú decides cuántos cursos llevas. Hay estudiantes que llevan 3 cursos, otros que llevan 5. Tú decides el tipo de curso al que te metes. Es diferente. Tengo amigos que han llevado un semestre con todos los cursos de PSETs, de tareas, ¿no? Que tienen que entregar semanalmente, se amanecen terminándolas. Y también conozco gente que lleva solo cursos de lectura, que son mucho más llevaderos depende de la persona, ¿no? Hay personas que Claro. sufren con la lectura, otros que les va súper bien. La ventaja es que en la universidad, como tú eliges absolutamente cada curso que llevas y eliges qué tanto tiempo inviertes, qué tanto esfuerzo inviertes en cada uno de ellos, creo que es mucho más llevadero. Por lo que te entiendo, no fue como un shock, un golpe, sino fue más que todo un redescubrir, oye, existen estas otras formas de aprender Sí, sí, ajá. y esta es la que más va conmigo. Sí, exacto. Fue como la cantidad de horas que estudiaba
cuando estaba en IB, creo que era a veces sobrehumana a comparación de la cantidad de horas que estudio, porque ahora creo que mis métodos de aprendizaje ya se diversificaron. Entonces no solamente me siento en mi escritorio a estudiar y a repasar temas, sino que también trato de ir y hablar con un profesor, de ir y hablar con un amigo sobre el curso que estamos llevando, atender bueno, asistir, perdón, a office hours, Office hours, claro. a review sessions, Con un o TA. sí, un TA, por mi cuenta investigar sobre otras lecturas que me pueden ayudar a entender más los temas. Entonces creo que diría que es un poco, hasta es un poco más divertido ahora, porque Y tienes más recursos también, ¿no? O sea, en el sí, colegio sí, como que tienes el profesor, termina el colegio sí, y estás tú estudiando, ¿no? Acá tienes como que una serie de recursos sí, sí, que puedes aprovechar y si quieres también no, ¿no? Pero es un poquito desaprovecharlos también. Pero de hecho existe ese paradigma que, bueno, la universidad en sí, ¿no? Eh, Generalmente puede ser mucho más complejo que el colegio y muchas veces no lo es, ¿no? De hecho, como que si lo sabes aprovechar, puede ser incluso más fácil, ¿no? Todo depende de cómo ya tú sepas aprovechar los recursos, cómo sepas llevarlos, porque finalmente creo yo que la diferencia tal vez que yo he podido notar en los años es que ya en el nivel de universidad, el profesor es más que todo un facilitador de aprendizaje y quizás un poco tú más independiente, viendo cómo aprender, claro. mientras que hoy podía, en los colegios hoy en día, como que el profesor sigue siendo el que, digamos, inculca el Sí. aprendizaje, ¿no? Y también impone su metodología de, Claro, de estudio. sí. ¿Tú crees que hay algo que fue beneficioso desarrollar en el colegio que te haya permitido hoy en día poder tener ese manejo de los diferentes recursos que la universidad te da? Creo que me sobreexigía estudiando, pero también tratando de exprimir los recursos que el colegio ofrecía, por más de que sean más limitados que en la universidad. Si tenía tiempo para hablar con un profesor, iba y hablaba con él, o enviaba muchos mails. Yo era de los que molestaban a los profes con mails casi todas las mañanas. Creo que eso, luego cuando lo extrapolas a la experiencia universitaria, ya ese hábito, el de simplemente estar ahí tratando de sacarle el jugo a la experiencia, si lo trasladas a la experiencia universitaria donde ya es un mundo mucho más amplio de oportunidades, de recursos, automáticamente creo que vas a estar saltando de lado a lado buscando dónde involucrarte, de dónde sacar. Sí, yo creo que es algo importante, ¿no? Aprovechar también en el colegio estos recursos porque, como tú dices, creas hábitos. Creo que la palabra importante que has mencionado es hábitos, que luego es importante pensarlos aprovechar en la universidad, ¿no? Ujú. Y hablando un poco más de tu vida universitaria, ¿has tenido o piensas practicar? O sea, ¿has tenido oportunidad de practicar o piensas practicar? Justo como he estado dudando bastante sobre la carrera, mis aspiraciones sobre prácticas han cambiado bastante. En un momento pensaba, cuando estaba decidido en solo estudiar economía, estaba pensando en hacer prácticas, tal vez en finanzas, en consultoría, pero ahora que me estoy involucrando más seriamente con las posibilidades profesionales en las humanidades, en las ciencias sociales, estoy tratando de ver la forma de combinar las dos. Un camino más humanitario en el campo de economía, o se me ocurre también un camino más económico o más relacionado a las ciencias económicas en todo lo que son las humanidades. Entonces estoy buscando la combinación perfecta para ver si lo hago y si no, igual tal vez separar los dos intereses en dos experiencias laborales de verano que me puedan ayudar a seguir. Y esa puede ser una muy buena pregunta de quienes nos están escuchando ahorita de dónde va a trabajar Diego, ¿no? Como que, porque yo creo que para la TAM, ¿no? Poder decir, oye, estudia humanidades, como que puede aún ser un poquito, Sí. ¿no? Nebuloso tal vez, ¿no? ¿Dónde trabaja alguien que estudia humanidades o economía teórica, ¿no? Como que, Ajá. ¿qué oportunidades hay para ti en el mercado? Yo creo que lo más bacán es entrar a la carrera de humanidades sin pensar en ella como un tren que te lleva a oportunidades después de la graduación. Diría que es más como una carrera o un curso de estudio que te va a llenar de unas habilidades de pensamiento crítico, análisis de texto, de investigación, que puedes aplicar a absolutamente cualquier disciplina. La carrera, creo que el enfoque de la carrera está más que nada en desarrollar estas habilidades, desarrollarte como sujeto de conocimiento, como sujeto, como estudiante, que desarrollarte como trabajador. Eso es lo que más me llamó la atención porque en la universidad uno va, en especial cuando uno va a una escuela de artes liberales, uno va no con la idea de llevar cursos que me van a llenar de habilidades para ejercer como
Ahí lees práctica, Dentro de la carrera, digamos. exacto. Uno quiere desafiar lo que cree, desafiar lo que uno ha estado creyendo toda la vida. Y eso es lo que lo que más disfruto. Y entonces, ahora en el contexto de la pregunta, las posibilidades para alguien que estudia humanidades son absolutamente infinitas, diría. Porque puedes aplicar lo que desarrollas en humanidades para cualquier interés que tengas, sea en la economía, sea si quieres ser banquero o consultor, ya tienes una historia tienes una historia que contar sobre tu educación. Tu educación no solo ha sido la de alguien que se ha preparado con bastante rigor para la carrera, sino también has desarrollado un grupo de habilidades e intereses que trascienden cualquier disciplina. A la hora de la hora, la fórmula, la tablita, el numerito, o sea, lo práctico, tú lo puedes aprender en 2 segundos. Lo que muchas empresas van a lograr es eso que no se aprendió en 2 segundos, sino lo que has aprendido en 4 años, que es tu forma de pensar, ¿no? Que es justamente lo que la universidad te da. Sí, tiene mucha riqueza, ¿no? Porque va un poco en contra al paradigma que tenemos de, oye, no, yo quiero ser, me invento, tal cosa y skills, 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 skills. Cuando dejas de pensar en la otra parte de, oye, y la forma del pensamiento crítico. Yo creo que igual las habilidades que desarrollas en la carrera las puedes desarrollar eventualmente, ¿no? Si te dedicas a estudiar lo que se estudia en humanidades, la literatura antigua o las artes finas o lo que sea que se te pueda ocurrir, que te llena de habilidades, de intereses, eso lo puedes desarrollar por tu cuenta, pero es una ventaja tener 2/3 de toda tu carrera universitaria para dedicar a esos intereses. ¿Y qué compañeros tuyos que has visto que mezclan carreras extrañas, como que qué cosas puedes haber visto así, como que tú digas, Tengo un amigo que está estudiando classics, que se estudia claro, textos antiguos y ha aprendido a hablar latín, latín, griego, griego, sí, y lo está mezclando con matemática, que es una combinación, no tienen absolutamente... Uno podría encontrar un punto en común, pero es bien difícil, ¿no? En especial al ojo del empleador claro. es bien confuso hacer sentido, ¿no? Pero creo que la respuesta es que uno no tiene que encontrarle sentido, ¿no? Esta persona está interesado en estas dos cosas y está tratando de llevar las dos para terminar la carrera. ¿Cómo piensas que serían los siguientes 2 años? O sea, el upperclassman, experiencia diferente que el freshman, Sí. sophomore, ¿cómo cambia un poquito esa experiencia? Yo creo que ya estás mucho más seguro de lo que quieres estudiar y de los pasos que tienes que tomar para completar todos los requisitos para el fin de tu carrera. Y así la experiencia de la forma que debe ser. Sí, sí, sí. Buenísimo. La verdad que cada vez que converso contigo, me encanta hablar contigo porque cada vez te Igual. siento más motivado, como que la verdad que la experiencia que creo que estás teniendo es valiosísima, única, en verdad, me da mucho orgullo, en verdad, lo que estás logrando. Creo que a todos acá, en verdad, nos pones súper, súper orgullosos. Gracias por tenernos hoy día, en verdad, de poder compartir esto con todos los que nos están viendo. Espero muchísimo que les haya gustado tener a Diego con nosotros el día de hoy, poder aprender un poquito más de esta experiencia enriquecedora, ¿no? Liberal arts, humanidades, economía, un poquito sobre lo que es poder estudiar en Yale. Y muy pronto seremos con otros invitados para poder seguir aprendiendo un poquito más de ellos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Gracias, Diego. Nos vemos. Gracias. ¿Quieres estudiar eso? Bravazo. Pero tienes que asegurarte de que quieras estudiar, ponte, 10 años más, porque para hacerte un nombre en la industria de ingeniería biomédica, sí o sí tienes que tener PhD. Y yo algo que sí había como puesto y que sí sabía que no quería era estudiar, salir, seguir estudiando para Claro. recién hacer un nombre, ¿no? Yo quería salir, trabajar y seguir a la par estudiando. Entonces eso ya me dijo como que, oye, aguanta, ¿no? O sea, piensa bien las cosas.